Espero que se encuentren muy bien. Ya vamos a dar inicio al encuentro del día de hoy. Recuerden que estamos pues próximos a finalizar pues este año y que pues ustedes saben que nosotros en el mes de diciembre y enero pues no damos formación. Denme un momentico, por favor, qué pena con ustedes que me están haciendo una llamada y necesito contestar. Listo, entonces, como les decía, recuerden que nosotros en el mes de diciembre y enero pues no damos formación, pues que ya en el encuentro anterior se les dijo que se les iba a dejar la plataforma abierta, que era pues la última oportunidad para que ustedes presentaran las evidencias que tienen pendientes, ¿sí? O que han desaprobado. Recuerden que también esas evidencias que han desaprobado en su momento, pues tienen que aprobarlas, o sea, tienen que volver a subir la corrección y aprobarlas. ¿Listo? Para que también tengan en cuenta esto. Recuerden que la amnistía, pues la instructora María José hoy les recordó las fechas de bilingüismo, sí, la amnistía de bilingüismo, esas sí son como la última oportunidad que tienen para aprobar bilingüismo. Bilingüismo no se volvió a abrir en el mes de diciembre, también para que tengan en cuenta esto. ¿Listo? Y nuevamente, pues como recordando esto por si de pronto no vieron la grabación del encuentro anterior o por si les quedaba pues como dudas con respecto a esto. Por otra parte, pues el día de ayer el subdirector nos dio la información de que vamos a tener formación hasta el 9 de diciembre, podemos tener formación con ustedes, entonces también tengan presente esto, es como una buena oportunidad pues para adelantar lo más que se puedan las evidencias, igualmente pues las evidencias que tenemos que presentar hasta ese día, pues son pocas, ¿listo? Entonces, bueno, arranquemos. La actividad de aprendizaje que tenemos para el día de hoy, la que vamos a ejecutar esta semana, se llama clasificar costos de acuerdo con normativa y requerimientos del cliente. El resultado de aprendizaje es costear el traslado según términos de negociación y metodología de costos. Nos dice que de acuerdo con el tipo de transporte seleccionado, el aprendiz identificará los requerimientos normativos y contractuales que le permitan desarrollar el servicio, identificando junto con ellos los respectivos costos que se asocian a la misma y que determinará la viabilidad del servicio encomendado. Recuerden que en el encuentro anterior empezamos a ver toda esa parte de los costos, de los gastos, de los tipos de costos, cómo influyen de manera significativa en la parte del transporte. Entonces, ya vimos pues conceptos. El día de hoy pues la evidencia digamos que es más práctica, ¿sí? Yo les realicé pues una plantilla, ya voy a proceder a explicárselas y pues la idea de ahora en adelante, pues con las evidencias que se vienen, es más tema de ejecución, de más práctico en la parte de costos, entonces es de vital atención que pongan cuidado porque son evidencias que si cometen pues un error se les va a equivocar en el resto de información, ¿listo? Porque pues ya hablamos de números, ya hablamos de temas de costos, de fórmulas y se van a aplicar en ese momento en el Excel. La primera evidencia que tienen se llama matriz en Excel de costos, tiempos y frecuencias. Nos dice que para la generación de la matriz solicitada, el aprendiz deberá identificar todos los costos que intervienen en una empresa para realizar una operación de transporte de mercancías entre las ciudades de Bogotá y Barranquilla en vehículo tipo tractocamión. Nos dice que la relación correspondiente de los costos identificados será escrita en una columna en Excel. En columnas posteriores se identificará la periodicidad de tiempo para el cual se incurre en cada desembolso identificado junto con el costo real.
aproximado para dicho rubro. Dentro de los costos que se identifiquen para la operación, no olvidar la clasificación correspondiente, es decir, costos fijos, variables de la operación y considerar actividades de mantenimiento con la frecuencia de intervención, el costo estimado por actividad y de capital. Listo. Esa evidencia la deben de entregar en Excel. Yo ya voy a proceder, digamos que para esa evidencia ustedes pues normalmente los instructores lo que hacen en esa evidencia es que el aprendiz haga todo el ejercicio en Excel, más sin embargo, digamos que yo aquí le facilito a los aprendices una plantilla que yo realicé para que realicen esta evidencia, o sea que lo que van a hacer es mucho más sencillo de lo que se puede ver aquí en la evidencia, ¿sí? ¿Por qué les realizo esa plantilla? Porque digamos que muchos aprendices no manejan bien el Excel. Entonces yo prefiero facilitarles esta plantilla y que me entreguen algo bien presentado, que yo lo pueda entender, a que de pronto me entreguen algo completamente desorganizado, ¿sí? Entonces voy a en este momento compartir pantalla. Y ya les voy a explicar bien lo que tienen que hacer, de acuerdo a lo que acabé de leer. Confírmenme si ven mi pantalla en este momento. Esperen, cierro esto por acá. Sí, la vemos. Listo. Bueno, entonces, la presentación dice, esperen ahora también la presentación por acá para que nos vayamos guiando con lo que va diciendo la guía. Listo. Entonces, nos dice que ustedes deben de identificar todos los costos para un servicio de transporte que va desde la ciudad de Bogotá hasta la ciudad de Barranquilla, ¿sí? En vehículo tipo tractocamión articulado. En este caso no nos está diciendo la evidencia ningún tipo de mercancía. Entonces, primero, esta es la plantilla que ya ustedes les van a entregar, ¿sí? Este documento de Excel, que tienen como primero, tienen acá unas hojas, ¿sí? Ustedes tienen 4 hojitas aquí en la parte inferior del Excel. En la primera hoja tienen la portada. Aquí ustedes deben de realizar su portada. Por favor, tener en cuenta la organización de esta. ¿Sí? Si de pronto ustedes no saben organizarla, si dicen instructora, no sé qué hay algunos aprendices, sí, como les digo, no todos manejan bien Excel. Entonces, toda la información les queda acá en la parte inferior de la hoja, ¿sí? Entonces, aquí ustedes tienen unos campos para alinear los textos, ¿sí? Para ponerlos centrados, para ponerlo en la parte central de la hoja, para ponerlo en la parte superior. Entonces, si ustedes tienen dudas de esta organización, me pueden preguntar, que yo con mucho gusto les ayudo, les envío un videito de cómo organizarlo. Aquí tienen su portada. En la segunda hoja tienen la ejecución de la evidencia. Entonces, tenemos el encabezado. En este caso, pues, no tenemos información de la empresa, no tenemos información, pues, detallada. Más adelante ustedes van a hacer el ejercicio ya con un cliente, ¿sí? Nos dice que el tipo de vehículo es ¿cuál? Porfa, me colaboran leyendo. Camión articulado. Listo, nos dice que es un tractocamión, ¿sí? Entonces, aquí en tipo de vehículo ustedes van a poner tractocamión. El tipo de carga, pues no nos la está especificando, entonces le vamos a poner tipo de carga general. Y la ruta es de Bogotá a Barranquilla, ¿cierto? Entonces, aquí la ruta Bogotá-Barranquilla. Yo aquí les identifiqué cuáles son los costos fijos, ¿sí? Les puse unos rubros y les identifiqué los costos variables. Aquí están todos los rubros. Si ustedes ven en la evidencia, nos está especificando que dentro de esos costos debemos considerar actividades de mantenimiento, ¿sí? Entonces, por eso están aquí todos los rubros. Digamos que esto se saca pues de una hoja,
lo saqué pues como de una ficha técnica de un vehículo, ¿sí? Cuando entra pues como a mantenimiento, toda la información que trae. Entonces, esta información que está aquí, la idea es que ustedes, esperen, yo minimizo acá un poquito para que no se vea todo tan... La idea es que ustedes visualicen esta información y pongan cuál es la periodicidad con la que ustedes van a implementar ese costo, ¿sí? Y cuál es el valor del rubro, o sea, cuál es el costo y las observaciones pertinentes, ¿sí? Que tengan que realizarle a cada uno de estos rubros, ¿sí? Igualmente para los costos variables. Si ustedes ven que hay alguno que dicen aquí, no, es que este para mí no funciona, este para mí no entraría dentro del costo de variable de un servicio de transporte, entonces pues simplemente especifican esa información en la parte de observaciones. Y en otros costos pues tienen las comisiones y factor prestacional, rete fuente ICA y factor administrativo, ¿sí? Que son digamos que otros costos que se tienen que tener en cuenta y también tienen la misma información. Cuando hablamos de periodicidad, hablamos del tiempo en el que se tiene que tener en cuenta ese valor, ese costo, ¿sí? Cada cuánto se tiene que tener en cuenta ese costo en los servicios de transporte. Algo importante a destacar, muchos aprendices dicen, instructora, no, pero es que si yo realizo un viaje, yo simplemente voy a poner pues información de peajes, combustible, en cuánto es el salario pues del personal que va a realizar ese viaje y ya, porque pues yo realicé ya el mantenimiento a mi vehículo, entonces yo no tengo que tener nada más en cuenta en ese servicio que va o en ese viaje que voy a realizar. Entonces yo aquí les pregunto, si ustedes tienen una empresa, si ustedes tienen una empresa de transporte, esa empresa de transporte pues realiza, digamos que cada 2 días viajes o todos los días realizan viajes, ¿sí? Y digamos que el mantenimiento del vehículo ustedes lo realizan, pues depende del kilometraje o depende pues, del tiempo, ¿sí? Ejemplo, pongamos, cada 2 meses realizan el mantenimiento de ese vehículo o cada mes realizan el mantenimiento de ese vehículo, ¿sí? ¿Será que la empresa, ustedes como dueños de la empresa, sacan de su bolsillo o de su capital la plata para costear estos costos variables? ¿Qué me dicen ustedes? Si yo soy el dueño de la empresa, de mi capital, debe salir para eso. ¿Sí? Si yo soy el dueño de la empresa, Uh-huh. los gastos de mantenimiento del carro deben salir de la empresa, los gastos para ese mantenimiento. Exacto. Pero no de tu capital, o sea, de tu capital propio. No estamos hablando en este, o sea, ¿de tu capital propio saldría la plata o No, saldría de la empresa? idea de la empresa. Saldría de la empresa. ¿Y de qué se está beneficiando la empresa? O sea, ¿cuál es la plata que le entra a la empresa? Si es una empresa de transporte. Transporte de carro. ¿Sí? Se está beneficiando de los viajes que realiza, ¿cierto? Sí, señora. Listo. O sea que yo como dueño o administrador o coordinador de servicios ¿sí? o persona que maneje el tema de finanzas en la empresa, ¿será que yo tengo que tener en cuenta todos estos costos variables en los viajes o en las cotizaciones que le realice a mis clientes? Pues digamos que al final eso debería estar incluido en el costo que le cobre al cliente, ¿no? Esa es la pregunta. Sí, claro. Listo, ¿qué me dicen las otras compañeras?
todavía conectadas, Stephanie, Mayden? Bueno, Sí. hay dos situaciones tal vez de pronto, docentes, ¿sí? Ujú. Puede manejarse que eso lo incluyan dentro del costo del producto o el costo del viaje, o puede ser que en la empresa, en mi empresa, pues haya un rubro que se llame ingresos y otro que llame gasto y al final ese sea el tema del valor bruto de mi ganancia. Ujú. Sí, claro, el margen de ganancia. Pero la margen de ganancia, ¿de dónde sale? Si tú me estás diciendo, repíteme lo que dijiste ahorita. O sea, yo manejaría dos opciones, ¿sí? Ujú. La primera es incluir el tema de lo que me gastó el mantenimiento de ese carro dentro de lo que yo le aplique a los precios que le doy a mi cliente, ¿sí? Exacto. Y la otra sería el no incluirlo ahí dentro del valor de lo que corresponde al cliente, sino que de pronto ya es un gasto mío y tendría que incluirlo ya dentro de mi estado de resultados. Dentro de tu estado de resultados. Y sería un gasto tuyo, o sea, que tú correrías con esos gastos. O sea, Pues que lo sí, sacarías del capital. no lo ¿Será podría que eso sacar. para una empresa podría ser rentable a largo tiempo? No, pero no podría sacarlo del capital, porque lo saco del capital, pues ahí sí se va la platica del capital y después de quiebra la empresa. Pero me estás diciendo que lo entrarías en el estado de resultados dentro de los gastos, ¿sí? Pronto, sí, pero pronto en un rubro aparte. De pronto, si yo lo meto dentro del costo del producto, no reflejaría el gasto. Pero si lo meto, digamos, dentro, por aparte, pues el precio quedaría, el precio del flete en un rubro y el gasto en otro, pero al final la suma y la resta sería el valor neto. Bueno, está un buen punto. ¿Qué dicen las otras compañeras? Stephanie, Mayden. La idea de estas evidencias es aportar, ¿no? No está tan alejado de lo que está comentando el compañero, pero sí se tendrían que, que ingresar, pues como lo que está dentro de esos gastos. Obviamente sin perjudicar pues el patrimonio, el capital, la inversión. Ujú. Y Mayden, ¿qué nos dice? Instructora, pues yo pienso que ahí habla de en el tipo de lo que es SOA, revisión tecnomecánica, eso es anual. Ujú. Sí. Pues, y lo que es, bueno, sí, otra cosa, los parqueaderos, pues sí, me imagino que eso sí son, si es un viaje y hay que quedarse, imagino que ya tocaría contar cuánto pagó en parqueo o si en donde se quedó, no entiendo esa parte. Listo. Bueno, entonces sí, la idea es que revisen esta información muy bien, tengan en cuenta cuáles son los costos fijos, cuáles son los costos variables. Por ejemplo, pues el compañero Manuel nos dio un punto muy importante, ¿sí? Otra opción que se tendría. Más sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los costos en el transporte, digamos, que no son solamente los que nosotros vemos que están como involucrados directamente en un viaje, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta otros tipos de costos, inclusive otros que vamos a ver ahorita. No sé si adelante esa parte en el encuentro anterior, pero ahorita lo vamos a ver. En el sector transporte se involucran muchos factores, ¿sí? El sector transporte es muy amplio. Ustedes tienen que tener en cuenta que también existe una regulación y unas normativas, digamos, muy
¿cómo le llamamos? Muy robustas para el sector transporte. Entonces, cuando nosotros hablamos de los costos que pues tiene que tener una empresa cuando realiza pues netamente servicio de transporte, es una empresa logística, una empresa que realice solamente servicio de transporte, pues es importante tener en cuenta todos los costos variables, no solamente los costos fijos, sino esos costos variables, tener en cuenta las periodicidades. Por ejemplo, ahorita nos decía Mayren, si era Mayren, que la periodicidad, por ejemplo, del SOA, de la revisión técnico-mecánica, era de manera anual. Entonces, esa es la pregunta y lo que ustedes tienen que resolver en esta evidencia. Entonces, por ser ese rubro de manera anual, ¿será que yo tengo que tenerlo en cuenta en este servicio de transporte o no lo tengo que tener en cuenta? ¿Sí? Esa es la pregunta que ustedes tienen que resolver en esta evidencia. Como les digo, no me vayan a eliminar ningún rubro de los que está ahí. Si ustedes tienen, digamos, otro adicional, simplemente lo agregan, ¿sí? Ustedes se paran aquí en la fila y le dan insertar y van a agregar pues otra fila para que ustedes, si de pronto acá quedó faltando otro rubro, y si ustedes de pronto no están de acuerdo con algunos de los rubros que están aquí, simplemente van a realizar la observación. ¿Listo? Eso es lo que tienen que realizar por esta evidencia. En la parte de análisis y conclusiones, es importante que ustedes hagan un análisis exhaustivo, o sea, que hagan un análisis bien riguroso de los costos que están en esta matriz, ¿sí? De todos los costos que están en esta matriz. Por ejemplo, ahorita lo que nos decía Manuel, él lo puede plantear aquí en esta parte de análisis y conclusiones, y la bibliografía no la pueden dejar por fuera, ¿sí? ¿Cuál es la bibliografía con la que ustedes, digamos, se apoyaron para realizar esta evidencia? Es importante también esto. Eso es lo que tienen por esta evidencia. Ya pues se los voy a compartir, bueno, en este preciso momento para que no se me pase. ¿Tienen dudas de esta evidencia? De momento no, señora. Listo. Se las voy a compartir de una vez para que no se me olvide. Listo. Docente no se le escucha. Dame un momentico que están. ¿Ya acá están viendo la presentación? Perdón, sí, señora. ¿Sí? Listo. Dame un momentico, es que acá no muestra bien esta. Listo. Bueno, entonces recuerden que esa evidencia la entregan en Excel, viene elaborada, bien presentada con su portada y la información pues correspondiente en cada una de las hojas de la plantilla que les pasé. La segunda evidencia que tienen es un estudio de caso y presentación de costos de negociación. Nos dice que para realizar la evidencia de aprendizaje, el instructor entregará un caso correspondiente a un servicio de transporte y de acuerdo con lo solicitado en el mismo, el aprendiz evaluará los requerimientos y definirá los recursos necesarios para la prestación del servicio junto con la respectiva cotización de la actividad solicitada.
Dicha cotización será plasmada en formato Excel para facilitar para facilidad de cálculo, y posteriormente se realizará una presentación en PowerPoint en la cual se mencionan los detalles correspondientes del servicio y el valor a cotizar. Remítase a los anexos estudio de caso, evidencia 2 y la resolución 4959 del 2006. ¿Quién me acuerda cuál es esa resolución? ¿Tienen conocimiento de cuál es la resolución 4959? No, Santa, no me acuerdo. Listo. Para que tengan presente, igualmente la idea es que ustedes la revisen. La resolución 4959 es la que me establece como requerimientos para las cargas extrapesadas. Digamos que para esta evidencia, pues ustedes tenían un estudio de caso en la plataforma, que es el que tienen en ese anexo. Bueno, ahí yo dejé de compartirles, pero déjenme ingresar acá un momentico a la plataforma. Yo sí decía que me faltaba algo por mostrarles. Esperen. Déjenme un momentico acá, ingreso. Bueno, en la parte de... Sí, aquí. Pues en la parte de la evidencia ustedes tenían un anexo, tienen dos anexos inclusive. El primer anexo es el del estudio de caso, pero digamos que yo realizando ese estudio de caso, pues en varias fichas se presentaba mucho tema de plagio, ¿sí? Había bastante plagio con respecto a esta evidencia porque pues el estudio de caso ustedes lo podían encontrar ya realizado en la plataforma, pues en internet, ¿sí? Entonces, ese estudio de caso, yo hice el cambio para que ustedes tengan en cuenta esto. La resolución que ustedes sí es bueno que la revisen, más sin embargo, pues no se va a tener en cuenta en esta evidencia porque el estudio de caso que les voy a poner no maneja carga extra pesada, entonces, pues no lo van a, digamos, como a ejecutar o a tener en cuenta, pero es bueno que igual tengan presente que la resolución 4959 es la que me establece los requisitos y procedimientos para los permisos y para el transporte de cargas extrapesadas y extradimensionadas. ¿Listo? Bueno, entonces el estudio de caso dice así: la empresa de distribuciones Global Sociedad Anónima necesita contratar un servicio de transporte de carga para distribuir desde su centro de distribución principal, ubicado en el puerto de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, hacia las ciudades de destino, ciudad de Bogotá, zona urbana, y ciudad de Medellín, zona urbana también. La carga consiste en televisores plasma de 55 pulgadas con dimensiones de 128.8 centímetros de ancho, 68.5 centímetros de alto y 25 kilogramos de peso, que deben ser entregados de manera segura y dentro de los plazos establecidos. El servicio de transporte debe garantizar la integridad de los productos y cumplir con las normas de seguridad vial y de transporte de carga. Se le solicita presentar cotización a todo costo que considere, entre otros, ruta seleccionada, tiempo de viaje, documentación requerida, equipo de carga y descargue, requerimientos de ley y personal de apoyo, ¿sí? Aquí también pues tienen, digamos, que la resolución relacionada, pero como les digo, para ese tipo de carga, ustedes no lo van a tener en cuenta. ¿Qué tienen que realizar en esta evidencia? Si ustedes ven aquí en la guía, pues les pedía que ustedes realizaran la cotización en Excel, ¿sí? Y que aparte después de realizar esa cotización en Excel, pues ustedes deben de hacer una presentación en la que le muestren al cliente cómo va a ser pues todo el proceso de ese servicio, ¿sí? Ustedes ya han realizado anteriormente simulaciones
han tenido presente, digamos, todo lo que tienen que tener en cuenta en una simulación de servicio de transporte, pero en este caso, en esta evidencia, vamos a implementar o vamos a integrar la parte de costos. Punto importante, digamos que para esta evidencia yo no pido que ustedes me entreguen el Excel y la presentación aparte. Ustedes si quieren y manejan bien Excel, pueden elaborar digamos, la cotización o toda la parte pues de costeos en Excel y lo pueden entregar pues como un archivo aparte, o si quieren pues lo realizan simplemente todo en una presentación, ¿sí? Lo pueden hacer en tablitas y ahí pondrían toda la parte de los costos. Esa es otra opción. ¿Qué tiene que tener la introducción? Su portada bien elaborada. Recuerden que mi nombre es Daniela López Bolívar. Sí, hay aprendices que no me ponen el nombre que es. Tiene que tener su introducción. Recuerden que la introducción es con respecto al tema, que en este caso estamos viendo son los costos en el transporte. Tiene que tener cuáles son los elementos que ustedes van a utilizar para mover la carga, ¿sí? Primero, pues, identificar cuál es la carga. En este caso estamos hablando de televisores. Pues, cuáles van a ser, digamos, el embalaje con el que ustedes van a transportar esa mercancía, cuál va a ser el empaque, en qué tipo de vehículo ustedes lo van a transportar, si van a utilizar equipos de manipulación, ¿sí? Si van a utilizar estivas, elementos para el embalaje, ¿sí? Cintas, zorras hidráulicas, bueno, ese tipo de información. Todo con respecto a cómo van a mover la carga, cómo la van a movilizar. Después, deben de tener en cuenta las dimensiones de la carga, ¿sí? Deben de tener en cuenta esas dimensiones, pues para escoger bien su empaque y su unidad de transporte, ¿sí? Especificar bien por qué escogieron ese embalaje, por qué es importante pues para cuidar la mercancía a lo largo pues, del movimiento en el vehículo escogido. Después de eso, van a poner la parte de la ruta, ¿sí? Si ustedes ven aquí en el estudio de caso, nos está diciendo que es desde la ciudad de Bogotá hasta la ciudad de Medellín, entonces ustedes me van a poner cuál va a ser la ruta. Recuerden que es bueno que siempre pongan la imagen de Google Maps de acuerdo con la ruta escogida, ¿sí? Después de que ustedes hayan puesto esa imagencita, que ustedes me especifiquen todo el corredor logístico, me van a especificar cuál es el tiempo de esa ruta, cuál es la distancia, cuáles son los gastos o costos que van a tener en ese viaje, ¿sí? Costos de combustible, peajes, costos de operación, toda esa información la van a tener en cuenta aquí. Si quieren, ustedes lo pueden dividir por partes, ¿sí? Esa parte de costos. Hay aprendices que de pronto me ponen, ejemplo, vamos primero desde Buenaventura o desde Bogotá a Medellín, ¿sí? Pongamos el ejemplo. Entonces, ponen la ruta desde Bogotá a Medellín, de acuerdo a la que hayan escogido, ponen cuánto es el tiempo desde Bogotá a Medellín, la distancia desde Bogotá a Medellín, los gastos, ponen especificado cuáles son los peajes que están en esa ruta, cuál es el valor de cada uno de esos peajes. Hay aprendices que lo realizan así, ustedes lo pueden hacer de esa manera o de manera global, pero la idea es que especifiquen todos los costos en ese servicio de transporte. ¿Listo? ¿Dudas? De momento no. Listo. ¿Ningún otro? ¿Nadie tiene dudas? Toca hacerlo docente para ver quién sale. ¿Cómo, Manuel? Qué pena que no te entendí. No, entiendo que es una cotización, ¿sí? Uh-huh. Digamos,
a todo costo, pero Ujú. sí, tal vez hayan dudas, pero cuando la estemos haciendo, ahí aparezcan tal vez docentes. Ah, listo, listo. Bueno, como les digo, para que tengan en cuenta, si ustedes quieren, realizan pues su cotización en Excel, ¿sí? Digamos que Excel es más fácil manejar esa información, pero pues si quieren, la realizan directamente en la presentación, ¿listo? También para que tengan en cuenta. El producto a entregar, pues, es el archivo. Si lo van a realizar en PowerPoint, en Prezi, la presentación, me la deben de entregar en PDF. Y si me van a entregar la información, pues, adicional de la parte de la cotización de los costos en Excel, pues, suben sus dos archivos, en Excel y en PDF. ¿Listo? La fecha de finalización de estas dos evidencias es para el día 1 de diciembre. Tienen prácticamente que 14, 13 días para realizar esas dos evidencias, tienen tiempo suficiente. No sé si tienen dudas con respecto a los tiempos. Digamos que después de esta evidencia, déjenme miro por acá el cronograma. Eso es lo que quería ver, a ver cómo quedábamos con ustedes. Estamos en A6. Bueno, sí. Después de esta evidencia, pues seguía, pues, o sigue una evidencia que es un ensayo. Es un ensayo, pues, digamos que bastante, pues, no es complejo, sí es fácil, es con respecto a la herramienta CICETAC. Yo quería preguntarles, en este caso, podemos tener dos opciones. Les explico en este momento la evidencia del ensayo, ¿sí? Pues se las leo desde la guía, se las explico, o nos vemos dentro de, o sea, el 3 de diciembre, terminamos la evidencia el 1 de diciembre, nos veríamos, sí, el 3 de diciembre, y les explico esa última evidencia y la tendrían habilitada hasta el 8 de diciembre, o les explico la evidencia de una vez y la tendrían habilitada hasta el 8 de diciembre, ¿sí? Las tres evidencias. Y no veríamos encuentro en la semana o veríamos encuentro como para finiquitar temitas, pero no para explicar evidencias. Ustedes deciden. Yo pensaría que más bien dejemos así, docente. Ah, listo. Las otras compañeras. Está bien, docente, sí, como lo sugieren, está bien. Como lo sugiere, ¿quién? Manuel, sí. Listo. Mayren. Pues dependiendo de lo que digan los compañeros, igual pues sería bueno adelantar, pero si no, se dice que el 3 sería la próxima explicación de la evidencia Pero, del ensayo. Y la tendrían abierta hasta el 8. pero tendríamos Mm, menos tiempo, eso sí, en la preparación, ¿no? A no ser que no sea que sea sencilla también. Sí, es sencilla, pero pues la tienen que entregar hasta el 8, ¿no? Para que tengan en cuenta. Pero pues sí, o sea, digamos que no, pues el orden de los factores en este caso no va a alterar el resultado, ¿sí? Realmente pues, pero digamos que es como facilidad para de pronto no tener encuentro en esa semana, pero no tengo ningún problema, o sea, ustedes deciden. Pensaría que la otra semana debe ir la otra evidencia, docente. Pienso yo eso. Listo.
Bueno, entonces, bueno, estoy revisando algo aquí con respecto a la guía de la evidencia que les acabé de explicar. Y si es mejor que sí, como dice Manuel, dejemos esa evidencia del ensayo para explicarla en la semana del 2 al 6, porque pues es sencilla. En esta parte del estudio de casos, niños, yo acá me tengo que retractar, digamos, qué pena y si me disculpo, pero sí necesito la cotización, necesito toda la información en Excel, ¿sí? Aparte de la presentación, necesito los dos archivos. La presentación, ¿sí? Que la pueden realizar en PowerPoint o en la herramienta que ustedes deseen. Y necesito la información también en cuanto a los costos en el Excel. Van a utilizar la misma plantilla que yo ya les envié, pero en este caso pues van a poner los rubros con respecto a ese viaje, ¿sí? Los rubros que ustedes van a tener en cuenta con respecto a ese viaje y no me van a poner ni periodicidad ni observaciones, simplemente van a poner el valor de ese rubro, ¿sí? Van a usar la misma plantilla que ya les envié, pero entonces en este caso le van a quitar la parte de periodicidad y observaciones y solamente le van a poner el valor de ese rubro. Esa misma información ustedes la pueden plantear en la presentación, ¿sí? Ya como haciendo, digamos, pues una oferta al cliente y tener en cuenta pues todo el procedimiento que van a hacer de ese servicio de transporte. Pues distribuyendo esa mercancía o esa carga que se les está planteando en el estudio de caso. Entonces, nuevamente repito, sí necesito para esa evidencia del estudio de caso y presentación de costos de negociación los dos archivos, el Excel con la misma plantilla que ya les envié, teniendo en cuenta pues la información del estudio de caso y la presentación. ¿Listo? Recuerden que la presentación debe tener primero la información de cómo van a proteger ustedes la carga, deben de tener en cuenta los equipos que van a utilizar para carga y descargue, también pues la documentación que ustedes requieren para ese servicio, para esa ruta, y pues hacer como lo que ustedes ya han realizado anteriormente, que es seleccionar pues la ruta, teniendo en cuenta pues el lugar de destino, poner la cantidad de peajes, tiempo y los costos de esa ruta. ¿Listo? Eso es lo que ustedes deben de tener en cuenta para esta evidencia. Igualmente me pueden escribir cualquier duda. Bueno, entonces hagamos un recorderis breve. Como ustedes son muy pilosos, necesito que me digan alguito de lo que vimos en el encuentro anterior. ¿Qué se les quedó grabado del encuentro anterior? Vamos a empezar por Mayren. Lo más importante que te haya quedado grabado. Bueno, en el encuentro anterior se habló de de los costos, por ejemplo, que los gastos que se deben tener en cuenta, pues sería el valor final de un producto, algo así. Hablaron de costos indirectos, directos, fijos, variables, de capital. ¿Y qué es un costo, Mayren? El costo es como ese capital que se invierte a la materia prima, algo así. Estoy mal, no recuerdo. Manuel, ¿qué nos puede decir? Docente, la verdad no. En la evidencia pasada no puede estar y tampoco he podido ver la grabación, pero pues en sí el tema del costo es pues lo entiendo que es como la causa directa del producto, o sea, sí es la materia prima o todo lo que se desenvuelve al final el producto para poder enviarlo al proceso.
Cuando ustedes me dicen materia prima, y aquí me paro porque pues Mayren me dijo lo mismo, cuando ustedes me dicen que el costo es la materia prima para el producto, ¿a qué se refieren con esto? O sea, ¿se están refiriendo a la materia prima para elaborar un producto? ¿O se están refiriendo pues a otra cosa? Me causa la duda de eso. Lo digo porque Mayren me lo dijo y pues Manuel también. No hay problema, ¿no? Acá estamos, o sea, la idea es que ustedes apenas iniciaron a ver ese tema. O sea, yo quiero saber en cómo están para saber si están entendiendo lo que estamos viendo, ¿no? El costo. Bueno, ok, la materia prima. Digamos que la materia prima hace parte del costo del producto. Digamos que el costo es una serie de elementos con que al final se genera el producto final. ¿Sí? Ese es el costo del producto, docente. Listo. Y Stephanie, ¿qué nos puede decir? Docente, en la clase anterior recuerdo que vimos los costos variables, todo lo que es como los gastos de una empresa, cómo podemos empezar a organizarla de manera contable, con informes, con todo, o sea, desde que se inicia hasta que se pone en operación. Entiendo que los costos son, pues, es como la cadena de gastos sí, la cadena de gastos que se generan a partir de que se lleva a cabo como esa producción, esa actividad dentro de las operaciones pues es una empresa de transporte tanto de bienes o servicios para llevar a cabo como esa función de mantenerse como en el estándar o en activa o viva prácticamente. Es lo que yo entiendo. Listo, gracias, Stephanie. Bueno, o sea, digamos que sí. Lo que ustedes me están diciendo está bien. Recuerden que yo les digo a ustedes que la forma en la que hablan influye mucho en lo que ustedes están diciendo, ¿sí? Hablen siempre con seguridad, respondan siempre con seguridad con respecto a lo que se les esté preguntando. Falta es como organizar un poco la idea, ¿sí? Recuerden que hay una diferencia entre gastos y costos, ¿sí? Lo vimos la semana anterior. Primero, pues que por la parte de costos, sencillamente, pues es el valor monetario de los recursos que se utilizan para producir un bien o servicio, ¿sí? Eso es el concepto de costos, el valor monetario de los recursos, ¿sí? De esos recursos que yo tengo que tener en cuenta desde la adquisición de la materia prima hasta que sale un producto o un servicio a un cliente, ¿cierto? Es toda esa cantidad de dinero que una empresa o una persona tiene que tener en cuenta para adquirir, mantener, que es muy importante lo que nos decía ahorita Stephanie, producir o vender algún producto o servicio. ¿Listo? Eso es lo que tenemos por la parte de costos. Nosotros decíamos la semana anterior que muchas veces se suele confundir entre el concepto de costos y gastos y que había una diferencia. O sea, no está mal que ustedes relacionen costos y gastos porque muchas veces digamos que estos dos se articulan y se suelen confundir, pero hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Decíamos que los costos son esos recursos que nos van a generar ingresos en un futuro, ¿sí? Que nos van a generar pues un ingreso a corto o mediano o a largo plazo, pero pues que al fin y al cabo nos van a generar un ingreso, ¿sí? Esos son los costos. Mientras que si hablamos de gastos, son esos ingresos que no nos van a generar, son esos gastos que no nos van a generar un ingreso futuro inmediato, ¿sí?
son de pronto, digamos que esos valores que muchas veces suele presentarse de pronto en un proceso, ya hablemos de servicio de transporte o en un proceso de elaborar un producto y que de pronto pasa algo extraordinario y pues se ven involucrados una serie de gastos que a mí no me van a generar ningún tipo de ingreso, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Decíamos que de pronto como gastos tenemos que tener en cuenta desastres naturales, indemnizaciones, ¿sí? Son esos valores que no me van a generar a mí un ingreso. Si yo tengo que tener un gasto ocasionado de pronto por desastres naturales, ¿será que me va a ver beneficiado en un futuro? ¿Sí o no? No, señora. ¿Cómo? ¿Pena? Si yo tengo un gas o yo tengo que pagar en algún momento algo que pasó ocasionado por un desastre natural en mi empresa, sí, o que de pronto se dañó la mercancía por algo, por un desastre natural o algo pasó, ¿sí? O algo pasó en mi empresa por un desastre natural. ¿Será que a futuro ese valor a mí me va a generar un ingreso? No, señora. Pues depende, docente. Depende de qué, Manuel. Si ese desastre natural impacta la mercancía y yo necesito recuperar, porque al final, sí, fue un desastre natural, pero yo no deseo perder, pues yo lo incluyo en el costo del producto. ¿Será? Pues si a mí, por ejemplo, yo tengo una mercancía y se me inunda la bodega, ¿sí? Sí, Dañó la mercancía que tenía abajo porque no la tenía encima de unas estivas. sí. Se me dañó, pues yo valorizo esas que se me dañó y se las sumo al costo del producto que están buenas. O sea que el producto va a subir de valor por ese daño. Sí, pero si tengo muchas cantidades, pues no se ha reflejado mucho el tema del incremento, pero voy a recuperar lo que se me dañó. Si ¿Cómo de, así, ¿Cómo así que no se va a ver reflejado el tema del incremento? si de 100 se me dañaron, Muchas cantidades. si de 100 cajas se me dañaron 10 cajas, Sí. se me dañaron solamente 10 o 15, pues al yo meter eso, lo que se me dañó al costo del producto, pues en realidad lo que le va a subir al producto va a ser muy poco, pero voy a recuperar lo que se dañó. Pero es que recuerden que cuando nosotros vimos el tema de pronóstico de necesidades y de oferta y demanda, o sea, nosotros tenemos que tener en cuenta unos factores para nosotros poder variar el tema del costo de un producto o el valor de un producto. O sea, yo creo que como empresa, o sea, hay que pensar bien si yo puedo estar incrementando así sea poco, o sea, cuando te refieres a poco que no se va a ver reflejado, o sea, al fin y al cabo sí se va a ver reflejado. O sea, como empresa hay que estudiar eso. O sea, Sí, claramente se va a ver reflejado. o sea, ¿Sí? Así sean 200, digamos, 200 pesos, sí o sí se va a ver reflejado. ¿Sí? Entonces, yo no puedo, digamos que yo vendo bolsas de arroz o que un producto, ¿sí? O tengo unos productos en unas cajas de cartón y que de pronto lo que tú dices, inundó la bodega, me dañó los productos y yo voy a incrementarle a esos productos esos costos para yo no asumir ese gasto que fue ocasionado por un desastre natural, ¿sí? ¿Será que la persona que a mí me va a comprar esos productos no le va a importar que yo le suba 100 o 200 pesos? pero, o sea, digamos que eso tiene mucho de largo y mucho de fondo, docente, ¿sí? Sí. Hay que analizar, ¿sí? Porque si es un producto que se puede y no genera mucha situación, se haría. Lo digo porque en algún momento en la empresa donde trabajé pasó eso. Sí.
Y pues digamos que depende de las cantidades también, el que no se vea reflejado así son 100 pesos, son 200 o son 50. Entonces digamos que al final no es mucho la diferencia, ¿sí? Pero pues si ya hablamos de que si son de 100 cajas se dañaron 40, bueno, pues ya es un tema ya diferente, ¿sí? Y bueno, como le digo, hay muchas cosas ahí ya. Por ejemplo, en el caso de ser mi empresa, sí, que es lo que estamos hablando, si los productos están asegurados, ya entra otro tema diferente, sí. Ojo que los seguros no cubren todos los daños de una mercancía. Eso lo vamos a ver más adelante. Ojo que hay excepciones. Pero depende de la póliza. Hay excepciones con todos los tipos de seguros. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso en este caso en específico, si hablamos de que hay muchas cantidades y se dañaron pocas, es analizarlo y se puede colocar en el costo del producto, no impactando, pues lógico, la venta o de alguna manera, pues también haciendo el ejercicio y si la venta se ve impactada, pues ya reversar ese tipo de cosas que se haya hecho, ¿sí? Pero pues pienso que al final no es perder. Listo. Y si de pronto llega a pasar, no hablemos de desastres naturales, de pronto hay, digamos, algo no pudo llegar la entrega o por temas de tiempo o no llegó a tiempo la mercancía al cliente, ¿sí? Yo perdí, digamos, que ese cliente, ¿será que yo puedo, digamos que se me perdió el producto, era un producto perecedero, o sea, por algún motivo que pasó en la ruta, accidentes, sí que pueden ocasionarse, ya vamos a hablar de eso, accidentes que son otros costos que nosotros tenemos que tener en cuenta con respecto a un viaje? ¿Será que yo puedo incrementar el valor de esos productos para No, no perderlo? no, ya es diferente, ahí ya, pues Listo. o sea, si nos A vamos, eso vamos. No está bien lo que tú me dices, Manuel. O sea, está perfecto y a mí me encanta eso, ¿sí? O sea, me encantan los encuentros así porque pues todos aprenden y ven varias variables, ¿sí? Sino que a lo que yo ya estoy yendo es para que ustedes tengan en cuenta cuál es la diferencia de gastos y costos, ¿sí? Que no es lo mismo. no, ya es Y hay diferente. gastos extraordinarios que yo tengo que tener en cuenta en esto. No todo lo puedo tener o sea, no todo en una empresa puede ser costo, ¿sí? A mí todo no me va a generar un ingreso a futuro. Ujú. O sea, sí o sí las empresas en su momento van a tener gastos. Sí, van a tener, y digamos que por eso muchas se blindan con pólizas, pero digamos que eso lo vamos a mirar más adelante. Pero en este caso, en que digamos no tuviera nada de eso, pues eso es una pérdida docente. Hay ya nada que hacer. Sí, como te Es- digo, hay ya pólizas que sería un gasto. tienen. Eso es un gasto donde ya cuando vayan a mirar el resultado del mes, pues eso ya impacta. Ah, que muchas empresas ya cogen eso y posiblemente lo difieran a 12 meses, al año, como para que no vean el impacto fuerte en el mes. Pero pues ya eso es otro tema. Listo. Bueno, entonces hablábamos también que teníamos costos fijos y teníamos costos variables. Y decíamos que los costos fijos son, que los costos fijos eran ¿qué? Los gastos de arrendamiento, de empleados, nóminas, combustible, De combustible. del combustible que, por ejemplo, si tengo en la empresa hay unos carros designados, pues el combustible también sería un costo fijo, según entiendo, porque está dentro de los gastos, ¿no? Está dentro de los gastos. Ya, o sea, les acabo de decir cuál es la diferencia. Estamos hablando de costos en este momento. Si yo tengo en mi empresa unos vehículos, sí, lo que tú dices, ¿será que ese combustible sería un costo fijo o sería un costo variable? No, eso para mí es un gasto, ¿Por qué sería un gasto, Manuel? porque eso no hace parte del producto. O sea, no lo voy a llevar como,
O sea, para mí sería un gasto, docente. O sea, yo no voy a valorizar el combustible para que sea costo del producto. Lo que hablábamos ahorita, niños, cuando vimos el Excel. Yo no Pero puedo, o sea, yo cómo voy a tener un gasto, o sea, lo que tú me dices, Manuel, ahorita, ahí nos estamos contradiciendo, ¿cierto? Tú me decías ahorita, por ejemplo, en temas de gastos extraordinarios, me decías que eso se pueden convertir en costos porque claramente la empresa no va a perder y eso está perfecto, ¿sí? Hay muchas variables. Pero ahorita hablamos del combustible que se va a utilizar, pongamos ejemplo, para hacer un viaje, o sea que yo no lo voy a tener en cuenta dentro de los costos, lo voy a tener en cuenta dentro de los gastos. Pues yo lo tendría. sería O sea que yo en un viaje yo no tengo en cuenta cuánto me vale el combustible para poder cobrarle al cliente. sería un costo asociado a esa distribución. Mayren, ¿qué tú nos dices? ¿Será que yo en el viaje yo no tengo, o sea, revisemos eso, o sea, ¿será que yo como dueño, lo que tú decías ahorita, o sea, yo no puedo perder como empresa, yo tengo que mirar de que lo que yo estoy invirtiendo se me vea más adelante, sí, en corto, mediano, largo plazo, pues a mí me genere algún ingreso eso, entonces, ¿será que yo el combustible no lo tengo en cuenta dentro de los costos? El combustible que voy a hacer para enviar, digamos, un producto de un lugar a otro, combustible que voy a utilizar. Pues no sé. Eso toca, o sea, eso como le dije ahorita, docente, es como de analizar, pues, como todo el tema, ¿sí? O sea, para No, mí, fijo en un tema de un transporte o un tema de una empresa de transporte, los carros en realidad no se mueven, o sea, pienso que lo que es el seguro obligatorio, lo que es el SOAT, lo que es todo ese tipo de cosas, hace parte del qué. Pero, ¿del qué? discúlpame, si la docente tiene... Espérate, Stephanie. Manuel, termina, por favor. Yo creo que le fue el audio a Manuel. ¿Sí? Manuel, no te estamos escuchando. Aló, ¿me escuchan? Ahí sí. Bueno, si nosotros planteamos, ¿sí? Es como lo que tengo en la cabeza. Si nosotros planteamos que tenemos una empresa de transportes, ¿sí? Empresa de transportes, y nosotros estamos cobrando es un servicio. Claro. Sí, es un servicio. Dentro del costo que incluye el servicio, bueno, sí, dentro del costo que incluye el servicio debe ir el tema de lo que corresponde al combustible, ¿sí? Sí, porque el costo que estamos prestando es un servicio, pero si fuera de pronto lo que nosotros estuviéramos haciendo es un tipo de distribución, pensaría que el combustible no hace parte del costo porque al final nuestro producto final es el tema de la mercancía. ¿Cómo así, Manuel? Espérate que ahí sí, o sea, organicemos ahí las ideas. Para ti, ¿la distribución qué es? Para mí la distribución es mi mercancía. Para ti, la distribución es la mercancía. No. Ahí sí, o sea, estamos errados ahí, pues lo bueno de esto es, o sea, a mí me encantan los encuentros así, en serio. Me encanta que esté teniendo con ustedes un encuentro así, que esté Manuel que aporta bastante, bueno, todos ustedes que aportan bastante. Ojo, la distribución es el proceso o la actividad de enviar un producto de un lugar de origen a un lugar destino, ya sea de manera interna en la empresa
o de manera externa, ¿sí? Cuando ya sale al cliente. La distribución es lo mismo que hacer el transporte. O sea, la distribución es el movimiento de esos productos, ¿sí? Bueno. Eso es distribución. Sí. ¿Sí? Entonces, tú mismo te estás respondiendo ahí, Manuel. Si yo presto un servicio de transporte o un servicio de distribución, que es lo mismo, distribución y transporte es lo mismo, o sea, logísticamente es lo mismo, ¿sí? Si yo presto un servicio como empresa, dentro de los costos, claramente yo tengo que tener en cuenta temas de combustible. No solo temas de combustible, temas de mantenimiento, reparaciones, salarios de los conductores, peajes, costos de infraestructura, ¿sí? Que nos cobran a nosotros las empresas de servicio de transporte. O sea, claramente si yo presto un servicio de transporte, yo no solamente voy a cobrar, o sea, no es que, es más, diciéndolo así, claramente yo al cliente le cobro lo que vale o lo que me cuesta a mí mover un producto, pongamos el ejemplo, desde la ciudad de Tuluá hasta la ciudad de Bogotá. Sí, yo al cliente le estoy cobrando ese servicio, sí, de mover ese producto, de distribuir ese producto, ¿sí? Entonces, yo no voy a decir, no, es que ese servicio me cuesta a mí 2 millones de pesos, ¿sí? Ustedes, yo creo que han hecho hasta el ejercicio en la casa. Ustedes dicen, no, es que yo voy a viajar, ustedes, ay, me voy a dar un paseo con mi familia para la ciudad de Medellín, nos vamos a ir en carro, ¿sí? Entonces yo tengo que tener en cuenta que para ese viaje, pues hay unos costos, ¿sí? O unos gastos, en este caso, porque ustedes están gastando, no son costos, son gastos, ¿sí? Recuerden que los gastos son los que no, bueno, ustedes se van a ver pues beneficiados, es en disfrute, en compañía o familia, en conocer, ¿listo? Pero en cuanto a ingresos, no. Entonces, ustedes en ese viaje, ustedes tienen en cuenta, yo me voy a gastar de combustible 500,000 pesos, ¿sí? Yo me voy en carro, me voy con las personas, con mi familia, me voy a gastar 500,000 pesos de combustible. Que hay tantos peajes, por ejemplo, yo digo, es más, no más yo yendo de aquí a Cali, yo digo, bueno, aquí a Cali, de Tuluá a Cali, hay 3 peajes, ¿sí? Entonces esos 3 peajes, cada uno de esos peajes vale uno 12,000, uno 14,000, otro tan, entonces esos 3 peajes, ejemplo, me suman 100,000 pesos de ida y de regreso, ¿sí? Todo esto, todos estos valores, pues yo los tengo en cuenta dentro de mis gastos, ¿sí? Y si es una empresa de servicio de transporte que claramente trabaja para verse beneficiada de lo que esté prestando, ¿sí? Del servicio que está prestando, pues claramente la empresa también tiene que tener en cuenta todo lo que a ellos les cuesta mover ese producto de un lugar a otro, ¿sí? Claramente los vehículos tienen un desgaste después de un tiempo, ¿sí? El vehículo claramente siempre va a tener un desgaste después del tiempo. Entonces, como yo ya sé que después de tantos kilómetros o después del año yo tengo que comprar SOA, después, o sea, todo eso yo lo tengo de manera global dentro de mis costos, ¿sí? Ya sean fijos o ya sean variables, pero siempre se tienen que tener ahí en cuenta. ¿Listo? ¿Claro eso? Sí, o sea, entonces que tal vez de pronto la confusión sí es eso, es que cuando uno, lo que usted dice, cuando uno va en el carro, que es un disfrute para uno, sí, uno dice, bueno, no, eso es un gasto, pero lo que pasa aquí es una empresa de servicio de transporte. Exacto. Nosotros llamamos gasto en una empresa de servicio de transporte, es costo. Exacto, o sea, hay por eso la diferencia, que por eso les decía que muchas veces suele confundirse, ¿sí? Muchas veces dicen, no, es que gasto es lo mismo que costos. Entonces yo quiero que hoy a ustedes les quede, pues eso como grabadito, o sea, no me relacionen los costos, en este caso pues estamos hablando de costos fijos, no me relacionen que un costo fijo es un gasto, porque yo misma lo estoy diciendo, ¿cuáles son los costos fijos?
Recuerden que la diferencia es que el costo es lo que a mí me va a generar un ingreso a futuro, ¿sí? Entonces, en este caso, pues a la empresa lo que le va a generar un costo ingreso a futuro es la venta de un producto, la venta de un servicio, el servicio, ¿sí? O sea, la venta de algo, ¿listo? El contrato que haga por un servicio, eso es lo que le va a generar ingreso a una empresa, ¿sí? Y un gasto que muchas veces no solamente estamos hablando, yo les puse el ejemplo del viaje que hace una persona normalmente, les puse ese ejemplo para que lo entiendan mejor, pero la empresa también suele tener gastos, ¿sí? La empresa también suele tener gastos. Los gastos son los que no tienen un ingreso inmediato, o sea, no van, ojo, no tienen un ingreso inmediato. Por eso nos decía ahorita Manuel, que nos dio el ejemplo perfectamente, lo que hace la empresa de él. Claramente hay muchas variables a tener en cuenta, muchas situaciones, pero claramente la empresa no trabaja para perder, ¿cierto? La empresa no puede perder. Pero digamos que pues tampoco se va a ver retribuida la empresa con el valor de ese gasto de manera inmediata, ¿sí? O de manera pues como más, como les dijera, o sea, como de manera igual a los costos, ¿sí? Esa es como la diferencia grande con el tema de los gastos. Entonces, estamos hablando de costos fijos y costos variables. Mayre nos decía que ella tiene el tema del combustible como un costo fijo. No, el costo de un combustible no es fijo, porque claramente los viajes siempre son diferentes. Hay situaciones, tráficos, rutas, accidentes, o sea, muchas situaciones, muchos factores a tener en cuenta que varían el consumo de un combustible, ¿sí? Entonces, el combustible no me va a costar los mismos 300,000 pesos para una ruta o para una misma ruta de Tuluá a Bogotá, ¿sí? No me va a costar los mismos 300,000 pesos hoy y me va a costar los mismos 300,000 pesos el día de mañana o me va a costar, o sea, nosotros podemos tener un promedio, claramente las empresas trabajan con un promedio, ustedes ya vieron ese tema de pronóstico de necesidades, ¿sí? Y ahorita, más adelante les voy a explicar, ya el próximo año, ¿sí? Les voy a mostrar un método que hacen las empresas para tener pues como ese pronóstico, esos métodos o pues como esos promedios de cuánto van a ser los costos, pero no siempre va a ser el mismo costo de combustible. Entonces, el combustible va a entrar dentro de los costos variables. Recuerde que en los costos variables, como su mismo nombre lo dice, son los que cambian en función de la operación o en función de la actividad, ¿sí? Y los costos fijos son los que no cambian. Ejemplo, si yo compro un vehículo, pues es un costo fijo. Si yo compro un seguro, pues es un costo fijo. Si pago el arriendo de la bodega o pago el arriendo pues de la empresa, pues es un costo fijo. El salario del personal administrativo es un costo fijo, ¿sí? Eso no va a variar ya dependiendo pues también de la vigencia. Varía dependiendo pues de la vigencia, ¿cierto? Si es, por ejemplo, el salario del personal administrativo, hay dos opciones. La mayoría de empresas, pues por lo poco que conozco, sé que la mayoría de empresas para la parte operativa le pagan dependiendo de la cantidad de viajes que realicen, ¿sí? Hay otras empresas pues que ya tienen un salario pues establecido para los conductores o para la parte operativa, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto para ver si ese costo entraría dentro de los variables o entraría dentro de los fijos. ¿Listo? ¿Ya vamos entendiendo más esa parte? Docente. Sí, Manuel, dime. Ahí sí, dime. ¿Los peajes serían fijos o variables, docente?
Digamos que estos también entrarían variables, porque digamos que en este caso, pues una empresa de servicio no tiene pues las mismas rutas siempre, ¿sí? Esto depende pues de la cantidad de clientes, depende pues de dónde tienen los clientes, entonces va a tener diferentes rutas. Entonces, por ende, la empresa tiene ese costo de los peajes dentro de los tipos variables, ¿sí? Porque van a variar dependiendo de la ruta. Pero si tú quieres establecer, ejemplo, el costo solamente de una ruta, y pues vas a tener la misma ruta siempre para ese cliente y quieres solamente determinar el costo de esa ruta, pues sería un costo fijo porque van a ser los mismos peajes, ¿sí? Eso atribuye mucho al análisis que uno le haga en el momento. Exacto. Exacto, pero hay costos que sí o sí son variables. Por ejemplo, el combustible, o sea, sí o sí siempre va a ser variable, porque el combustible, así sea la misma ruta, como te digo, hay situaciones que hacen que el combustible varíe, ¿sí? Por ejemplo, en esos días, algo nuevo que aprendí, me decía, fui a tanquear mi moto, ¿sí? Yo tengo una moto grande y pues siempre yo he tanqueado pues desde que subió el combustible, he tanqueado con 50.000 pesos. Y ese día, pues la moto estaba vacía, o sea, estaba en reserva la moto. Y yo tanqué y se me fueron los 40.000 pesos o como 42.000 pesos. Y yo le dije al muchacho, uy, pero no estaba tan vacía. Y él me dijo, sí, sí estaba vacía. Y yo le dije, pero es que a mí siempre se me llena con 50.000 pesos. Y él dijo, pero es que eso depende de la hora en que usted tanquee. ¿Sí? Él dijo, si usted tanquea en horas de la noche o de la madrugada, el combustible le va a subir más, ¿sí? Que porque el sol hace pues que como que el tema de combustible baje. Y yo no lo sabía, algo nuevo aprendí. Yo me imagino que las empresas pues, de transporte tienen en cuenta esto. Entonces, hay muchos factores que varía el tema del combustible. Entonces, hay valores que sí o sí siempre van a ser variables y hay valores que sí o sí siempre van a ser fijos, ¿sí? Entonces, una pregunta. Sí, dime, Manuel, dime. Manuel, no te escuchamos. Hola, Manuel. Hola, ¿qué tal? Yo siento una pregunta. Digamos que me imagino que en la empresa de transportes debe haber mucho el tema de eh, señal satelital, ¿sí? Para rastrear el tema del carro. Sí, la seguridad, sí. Esa seguridad se determinaría como un costo fijo o un costo variable. No, eso sería un costo fijo porque pues es como un contrato o pues un software que maneja la empresa para poder hacer seguimiento o ruteo a sus rutas, ¿cierto? Entonces eso sería pues un costo fijo. Es más, o sea, las empresas no lo tienen dentro de los costos porque, o sea, claramente se impactan en cuanto a temas de seguridad, pero si tú te pones a analizar eso no me determina o no me genera pues como un ingreso, ¿sí? O sea, el ruteo, el seguimiento del servicio no me está generando a mí ningún ingreso, simplemente Sí, está aportando en temas de seguridad. sí, digamos que lo preguntaba docente porque sí, al final es más bien, en vez de ser un ingreso, para mí es más bien una seguridad para mí, para que el carro no le pase. Eso no es ningún ingreso, eso no entra dentro de los costos. A no ser que se tenga, pues, como un tema de, digamos que contrato con una empresa para que le preste seguridad, pues, al tema de mercancía, y pues entraría como temas de gastos, más bien, no entraría como costos, sino como gastos de la empresa. Gastos que claramente tienen en cuenta dentro de los costos, ¿sí? Lo que tú nos decías ahorita.
Esos gastos pues los distribuyen en temas de costos para que se beneficie al fin y al cabo, ¿sí? Pero pues si se tiene de pronto un contrato con una empresa para que le preste seguridad en temas pues de ruteo y eso, pues sería un gasto. ¿Listo? Ok, docente. Listo, creo que queda más claro esto, ¿cierto? No alcanzamos a ver, bueno, hoy socializamos súper chévere, que esto me encanta. No alcanzamos a ver la parte de los costos de los accidentes en el transporte, que es muy importante, como les decía, son externalidades que hay que tener en cuenta. Creo que a ustedes en el cuestionario, no los he calificado, pero en el cuestionario les salió una pregunta abierta con respecto a las externalidades del servicio de transporte. Eso es lo que íbamos a ver pues, en esa parte, la parte de los costos de los accidentes de transporte. Igualmente, pues como vamos a ver encuentro en la semana del 2 al 6, pues veríamos esa información que es poca realmente lo que nos falta, ¿sí? Esta parte de los estados financieros, balance general, estado de resultados, pues para que ustedes tengan en cuenta la importancia del manejo de estos, ¿sí? Lo que se tiene como en cuenta, las características. Y veríamos también en ese día la parte de la herramienta CICETAC, en el que ustedes más adelante, ya el próximo año, van a realizar evidencias con esa herramienta y es lo que deben de hacerle pues el ensayo. Entonces nos vemos dentro de 15 días, aprendices, ya pues no continúo el encuentro porque tengo encuentro ya a las 8:30, inicio el otro encuentro con otra ficha. Entonces, por ende, pues no puedo continuar el encuentro, pero pues esos semitas ya los vemos dentro de 15 días, el día 3 de diciembre, si Dios quiere que tengamos encuentro. Entonces, que pasen una feliz noche, muchas gracias por conectarse. Recuerden, qué pena ahí que yo me equivoqué con la segunda evidencia, que les había dicho que solamente me podían presentar la presentación y no. Para esta evidencia sí son los dos archivos, Excel y presentación, con el Excel con la misma plantilla de la primera para que recuerden. Y bueno, tienen hasta el 1 de diciembre para presentar las dos evidencias. Que pasen una feliz noche, que descansen. Cualquier duda estoy pendiente. Chao, docente, gracias. Muchas gracias. Bueno.